Muy bien, Leonor, Lucy, muchas gracias por estar puntuales en esta segunda parte de la clase. Entonces, voy a compartir pantalla para poder continuar la explicación. Vamos. Muy bien. A Lucy también, buenas noches. A Tito también. Muy bien. Entonces, eh, considerando que estamos grabando la clase, entonces para que nos alcance el tiempo, vamos a iniciar esta segunda parte y estamos revisando algunos elementos que deberíamos tomar en cuenta en la redacción, que es algo que la mayoría tiene que mejorar, incluso aquellos que no tenían una observación de la redacción de su par, pero es importante poder revisar ahora que ya tienen un poquito más de tiempo y nos habíamos quedado en lo importante de considerar el uso de conectores, que como en el primer ejemplo, lo anteriormente expuesto, que está en celeste, ¿no? Rodeado de celeste, nos ayuda a articular las partes del párrafo. En este caso, la conclusión con la parte central en donde se hace referencia a los autores Ruiz y Taylor. Pero un conector sirve también para articular párrafos, como este articulador, ¿no? No obstante, es evidente la necesidad. O también podríamos poner, como se menciona en el anterior eh, párrafo, podría ser una opción, ¿sí? Entonces, vamos teniendo diferentes opciones para poder trabajar con los conectores, siempre con criterio. Muy bien, vamos a ver en la introducción de su borrador del PAD. Algunos han realizado muy buenas introducciones, algunos tienen que también mejorar. En el protocolo que nos dice que tiene que tener una extensión de 1 a 2 páginas, debe presentar el tema, la contextualización general del estudio, donde se explica clara y brevemente los propósitos del estudio. También nos indica que debe haber una descripción de la ruta metodológica, descripción del problema, resultados y conclusiones, además de la descripción de la estructura del documento. Entonces, para ponerles de ejemplo en este punto específico de introducción, me he tomado la libertad de tomar en cuenta el trabajo de su compañera, Elizabeth Waiwa Guanaco, que ella ha realizado una muy buena introducción y me va a ayudar a mí para ponerles el ejemplo, ¿sí? Esta es la introducción de su compañera, donde, como ya van a tener la presentación, van a poder ver en el primer párrafo, ella precisamente hace referencia a la ley, ¿no? Y también su compañera en la introducción va introduciendo al lector al tema, que eso es lo que nos pide el protocolo. Sí, como observación a su compañera, miren este segundo párrafo súper largo. Tenemos que evitar estos párrafos tan extensos, ¿no? Entonces, máximo 7 líneas, por favor. Entonces, lo van a leer esto con calmita, por favor. Ella va precisamente
haciendo referencia a la unidad educativa en la cual ha trabajado, cuál es la problemática que ha podido identificar y a partir de esa problemática que ha propuesto ella para poder mejorar esa problemática en particular, ¿no? Luego también ella en la introducción presenta por partes, ¿no? En una primera parte se presenta la introducción, donde se da a conocer los aspectos relevantes del producto de transformación, etc. En la segunda parte se desarrolla el tema, donde contempla la reflexión crítica, ¿no? Ella va describiendo parte por parte. Como es un artículo, ustedes no tienen capítulos, por ejemplo, como en las tesis, ¿no? Pero sí, ustedes pueden utilizar el término parte, acápite también es otra alternativa que tienen, ¿sí? Y luego en el tercer párrafo dice, por último, se plantea las conclusiones. Finalmente se detalla las referencias bibliográficas. Y así su compañera, ¿no? Cumple con lo que nos pide el protocolo. Perdón, a ver, voy a ir a la anterior. Está queriendo retroceder. Para los que se han incorporado recién, estamos viendo un ejemplo de introducción de su compañera Elizabeth Waiwa, que es uno de los mejores trabajos que ha presentado con relación a la introducción, ¿no? Entonces, esto es lo que nos pide el protocolo. Una contextualización general del estudio, ¿no? La descripción de la ruta metodológica, descripción del problema, resultados, conclusiones, y esto organizar de acuerdo a la estructura, a las partes del documento. Entonces, en las diapositivas que les voy a enviar al grupo de WhatsApp, como siempre, te los pongo el ejemplo de Elizabeth, que ha cumplido con esos requerimientos que piden el protocolo. Entonces, por favor, los que no han hecho una buena introducción o su introducción está incompleta, tienen que mejorar a partir de esos criterios que se les está pidiendo en el protocolo, ¿ya? Luego tenemos el desarrollo del tema, la reflexión crítica de la realidad. En el protocolo, ¿qué nos dice? Que debe haber una descripción crítica del contexto y la comunidad educativa, que influye a la práctica pedagógica, debiendo mostrar un análisis reflexivo de las debilidades básicas que generan problemáticas. Estos aspectos necesariamente deben estar relacionados a los conocimientos que se abordaron en el diplomado. De esto la mayoría ha realizado una buena reflexión crítica. La mayoría ha cubierto los criterios que nos piden en el protocolo. Sin embargo, hagan una revisión, revisen, ¿no? A todos les he hecho una retroalimentación punto por punto. En este punto, idealmente deberían hacer una breve descripción de dónde se encuentra la unidad educativa, en qué comunidad, zona, municipio. Incluso algunos han puesto a tantos kilómetros de tal lugar, por ejemplo, ¿no? A tantos metros de altura. Los que han puesto ya datos mucho más específicos de, por ejemplo, si esa institución se encuentra en Calamarca, en Achachicala, en X zona de la ciudad del Alto, si ustedes colocan datos como metros sobre el nivel del mar, datos que tengan que ver con la topografía, no sé, es importante que coloquen la fuente, ¿no? Algunos no han colocado la fuente, entonces es importante que indiquen de dónde sacaron esa información. Luego tendría que estar una descripción de la unidad educativa, ¿no? Una descripción muy breve. Y lo más rico en este punto es el análisis que ustedes tendrían que hacer a nivel pedagógico. Sin embargo, es también pertinente si es que tuvieran los insumos antes de hacer el análisis a nivel pedagógico. Algunos, por ejemplo, han hecho un análisis a nivel cultural, a nivel económico, o cómo a nivel económico y social esta realidad influye a nivel incluso pedagógico, ¿no es cierto? Pero la riqueza, y en eso se tienen que concentrar,
es el análisis, la reflexión crítica de la realidad, pero a nivel pedagógico, ¿no? Ahí es donde le tienen que dar mucha más fuerza. ¿Y en qué se tendrían que basar? Precisamente en la reflexión que ustedes han hecho con los diferentes actores, ¿no es cierto? Con sus colegas, con los padres de familia, los estudiantes. Muy bien. Luego, aquí sí a varios he hecho la observación. Si alguien tiene alguna duda, por favor me dice. Esto ustedes lo vieron en el módulo 2. ¿Sí? En el módulo 2, en uno de los documentos de orientaciones metodológicas para realizar el PAD, se les pedía precisamente que puedan identificar, ¿no?, el problema a partir de estos elementos. Ustedes tienen este documento en el módulo 2, que incluso con colorcitos se diferenció, ¿no?, en el documento de la plataforma, y les ponían debajo ejemplos. En la identificación del supuesto problemático de su PAD, tienen que poner precisamente ese problema. Algunos me han puesto más de 3 páginas de análisis de problema, pero no han aterrizado en lo que es ese problema, ese supuesto problemático que es lo que se les había pedido en el módulo 2. Si desean, pueden hacer una breve introducción de una media página, pero aterrizar necesariamente en el supuesto problemático, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Muy bien, identificación del supuesto problemático. Lo que está en rojo se les pedía en el módulo 2 la dificultad o limitación. Lo que está en azul, la práctica transformar. El lila, el evento relacionado al diplomado. Y el verde, el lugar. Entonces, aquí se los he hecho un ejemplo. Escasa aplicación, que sería la dificultad o limitación, de estrategias didácticas, práctica transformar, que consideren las inteligencias múltiples. Esto es lo que hemos visto en el anterior módulo, ¿se acuerdan? En el módulo 4 vimos inteligencias múltiples. Elementos relacionados al diplomado, que ustedes ya tenían sus temas, ¿no? Podría ser del módulo 1, módulo 2, módulo 3, incluso alguno tal vez ha tomado en cuenta el módulo 4. En él, y tenemos en verde el lugar, aprendizaje de la suma, porque decir matemáticas es muy ambicioso, ¿no? Con 4 actividades cubrir todo lo que es matemáticas es muy ambicioso. Entonces, aquí les invito, si es necesario que puedan incluso ajustar un poquito, reducir más, están todavía a tiempo, ¿ya? En el aprendizaje de la suma en niños y niñas de primero de primaria de la unidad educativa ILIMA. Aquí no tenemos límite de palabras, por ejemplo, como en el título. Entonces aquí sí tendría que ser específico. Lugar, especificar tanto la población beneficiaria, ¿no? La población, y también la unidad. Y alguno también, si quiere, podrá poner, por ejemplo, de primaria de la unidad educativa Illimani de la ciudad de La, o de la, no sé, pues, de la comunidad X, ¿no? Entonces, aquí no tienen límite. Eso es importante en la identificación del supuesto problemático. A varios he observado esto. Algunos sí me han presentado con este supuesto. Entonces, por favor, los que no lo tienen, es importante que aterricen en esto, ¿ya? Y no se olviden que este supuesto problemático, aunque en esta parte del documento no lo presentan, tiene directa relación con el título. Eso es muy importante, ¿sí? Muy, muy importante. Nosotros, al hacer el PAD, no hacemos primero el título. El título surge de este supuesto problemático, ¿no? Entonces, a partir de este supuesto, recién yo puedo construir mi título. En este ejemplo sería, por ejemplo, estrategias neurodidácticas basadas en las inteligencias múltiples para el aprendizaje de la suma en niños y niñas de la unidad educativa Illimani 2022, ¿sí? Entonces, eso por favor también revisen
que la identificación del supuesto problemático tenga directa relación con el título que ustedes están presentando. Eso es muy importante. Ahora bien, en esta parte del documento solamente me presentan el supuesto problemático, ¿no? No repiten el título. Solo se los ponía para recordarles que tiene que haber una directa relación. Y ya en el inciso B, que es justificación del supuesto, ahí ustedes ya recién, ¿no? Describen los datos, ¿no? ¿Qué datos tienen para poder sustentar este problema? ¿Habrán tenido algún diálogo, alguna reflexión grupal, alguna entrevista, observación? ¿En qué se basan para poder plantear este supuesto problemático? Estos dos incisos, tanto la identificación del supuesto problemático y la justificación del supuesto, ustedes lo han trabajado en el módulo 2. Entonces tienen que revisar, por favor, sus trabajos del módulo 2. Todos tenían los insumos, solo que algunos creo que han tenido dificultades en ubicar de dónde iban a sacar esos insumos, ¿no? Entonces les reitero, es del módulo 2. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna consulta, alguna duda? Sí, Sí, María Eugenia, adelante, por favor. Lice, por ejemplo, en la identificación del problema, por ejemplo, en el módulo 2 nos indicaban que si podíamos hacer, digamos, en una reunión, no sé, entrevistas, esto tenemos que detallarlo, por ejemplo, indicarlo que los padres, digamos, y las madres sugieren así, ¿no? Eso, sí, muy bien. Sí, María Eugenia. Eso de las reuniones que tuvieron observaciones, ¿no? Porque cada uno ha seguido metodologías distintas, porque tenían que incluso presentar, ¿se acuerdan? Fotografías de evidencias de esa reflexión que hubo. Eso lo tendrían que colocar en justificación, en el inciso B. Ahí tendría que estar todo su sustento de dónde surge ese planteamiento del supuesto problemático. Ahí, en el inciso B es donde tendrían que sustentar con su reflexión o con la metodología que hayan seguido para poder plantear ese supuesto problemático. ¿Ya? Entonces, María Eugenia, en el inciso B, por favor. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? ¿Alguien tiene otra duda? ¿No hay dudas? No tenga miedo a preguntar, ¿ya? Muy bien. Entonces, les reitero, si bien no van a poner aquí el título, pero siempre acuérdense que tiene que haber una relación directa entre el supuesto problemático y el título. Muy bien. Luego tenemos la propuesta de transformación en el protocolo que dice: describe la propuesta de transformación educativa como posibilidades de solución a las problemáticas estudiadas. Entonces aquí ustedes en pasado, todo en pasado, porque no solo es una propuesta, sino que es algo que ya han aplicado, ¿no es cierto? Detalla las actividades y la intencionalidad de las mismas que se realizaron para transformar la realidad sin perder de vista el ámbito de los contenidos del diplomado. Se realiza una descripción sintética y crítica de los momentos más relevantes de la aplicación de cada actividad. Para esta parte de propuesta de la transformación, tienen que basarse en el llenado de los instrumentos durante el módulo 3. ¿Sí? En el módulo 3, ustedes han llenado uno o más instrumentos. Entonces, para ello, me he permitido considerar a Leonor Ernestina Florestito, su compañera, que ha sido la que me ha enviado su documento, ¿no? Entonces, en el caso de Leonor, esta parte de la propuesta de transformación
tendría que llenarla a partir de ¿qué? De su diario de campo, ¿no? Leonor ha utilizado en el módulo 3 un diario de campo para registrar todas sus actividades que ha ido aplicando. Y cada uno de ustedes tiene, ¿no es cierto?, uno o más instrumentos. Entonces, quiero entender que algunos me han presentado en esta parte del, perdón, en esta parte del trabajo, en su borrador, en su primer borrador, algo muy corto porque no han tenido tiempo, porque estaban cerrando gestión, pero todos tienen insumos, porque todos han hecho la descripción. Entonces, como dice en el protocolo, tienen que hacer una descripción sintética, tampoco así súper reducida que no se entienda, pero sí hacer una descripción sintética y crítica de los momentos más relevantes de la aplicación de cada actividad, ¿sí? Entonces, usen por favor lo que han descrito en sus instrumentos en el módulo 3. No lo peguen, algunos también me han presentado así, tal cual estas tablas. No, tienen que sacar lo más importante de cada actividad y describir eso, ¿sí? Ya. Luego tenemos la reflexión conceptual. Las ideas centrales deben ser presentadas en párrafos que contengan mínimamente la experiencia del participante, la argumentación teórica conceptual y la posición crítica del o de la participante. Esto lo han hecho conmigo el anterior módulo. De esto yo les había explicado y la mayoría lo ha hecho muy bien, pero en su PAD muchos no han puesto esto. Entonces, por favor, se tienen que basar en su trabajo del módulo 4, donde precisamente ustedes han hecho esto, ¿no? Han identificado ideas centrales, ¿se acuerdan? Que eran mínimo 10. Y al final, en el último trabajo de las ideas centrales, cada idea central tenía que tener su experiencia, ¿no? Cuando han aplicado esa actividad, una breve descripción, la argumentación teórica conceptual y su posición crítica. Vamos a ver el ejemplo ahora de Gabriela Condori, que es una de sus compañeras de este grupo. Es una de las compañeras que ha presentado muy bien esta parte. Entonces, Gabriela, en el borrador del PAD, ¿sí? En el artículo, coloca: la aplicación de rompecabezas promueve el desarrollo de la atención y memoria. Incluso aquí le he puesto los codiguitos, ¿no? Que les había sugerido que pongan los códigos. Y la parte roja es la descripción de lo que ella ha aplicado esta actividad, ¿no? Una descripción. En la parte verde está el sustento teórico conceptual. El sustento teórico conceptual. Y en la parte azul está su posición crítica de ella, su análisis, su postura como investigador, ¿no? Entonces, eso tenían que hacer, ustedes ya lo tenían. Entonces, algunos no han puesto, tendrían que, aquí sí básicamente tendrían que copiar, ¿no? Lo que han hecho su trabajo. De cada idea central, la descripción breve de la actividad, el fundamento teórico conceptual y su postura ya personal a partir de un análisis crítico y reflexivo. ¿Sí? Ya. Eso, entonces, no se olviden, por favor. A ver, vamos a ver. Eso para reflexión conceptual, entonces se basan en el módulo 4. Finalmente tenemos conclusiones. Cantidad de páginas entre 1 a 2. Más allá de la cantidad está la calidad. En algunos trabajos sí hay muy buenas conclusiones, pero en otros parecía que ya no tenían tiempo, que han terminado a límites de tiempo su trabajo y ya han presentado 1 o 2 conclusiones, ¿no? Entonces, traten de hacer por lo menos una conclusión para lo que es el problema, una conclusión que tenga que ver con el sustento teórico conceptual y una conclusión por cada actividad, por lo menos. Y si suman eso,
tendrían que tener por lo menos 5 conclusiones. ¿Ah? Entonces, también en el protocolo se les plantea qué elementos tomar en cuenta para las conclusiones. Las afirmaciones importantes y concretas que surgen del estudio realizado. Como les decía, se pueden guiar 1 o 2 conclusiones en torno al problema, en torno a la metodología y de cada actividad también. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes como resultado del estudio y qué aspectos quedan por profundizar? ¿Sí? Toda intervención, toda investigación es una construcción, así como ustedes han logrado muchas cosas a nivel personal, con sus estudiantes, con sus colegas, con sus padres de familia, pero también quedan desafíos, ¿no? Una intervención siempre tiene debilidades y fortalezas. Entonces, también es importante que en conclusiones puedan identificar eso, qué se pudo hacer mejor o en qué se pudo, por ejemplo, realizar mayores actividades o involucrar más a los papás, o que ya no sea solamente una planificación de una maestra, sino que ya se incorpore en el proyecto de, de la unidad educativa, ¿ya? Muy bien. Y tenemos la bibliografía, ya estamos terminando con el PAD. Utilizar estilo APA, 7ª versión. Esto sí, varios han tenido cuidado, sin embargo, revisen, por favor. Está en la plataforma el manual de la APA y está con ejemplos muy didácticos. Revisen, por favor, si tienen alguna duda me dicen, pero sí, se va a hacer mucho más estricto con lo que es APA. La bibliografía, ¿no? Contiene el listado de los documentos consultados y tiene que estar en orden alfabético. Es importante no plagiar, es decir, autores que han citado tienen que estar en bibliografía y se han copiado o han hecho resumen de alguna fuente, tienen que citar el autor año y página. Para este módulo ya se nos ha indicado a los docentes que vamos a utilizar el Turnitin para poder identificar el porcentaje de plagio de los trabajos. Es decir, que si se identifica un porcentaje de plagio en el trabajo, es decir, que no hayan respetado la fuente, ese trabajo no va a ser aprobado. Entonces, es importante que también revisen eso, ¿no? Si se han extractado una línea, un párrafo o más de un párrafo de una fuente y por el tiempo en el anterior módulo no han colocado el autor, año y página, o por lo menos autor y año, háganlo. No se arriesguen a reprobar en esto del PAD por el porcentaje de plagio que se puede identificar. Entonces, ahora con más tiempo revisen. Y revisen que todo lo autor mencionado también en el documento esté en bibliografía. Esto ya más adelante les voy a explicar con más detalle, una vez que nos den las instrucciones a los docentes con relación al uso del Turnitin. Y eso, ¿no? El plagio, más allá de ser una falta grave a nivel ético, bueno, pues influye directamente, ¿no? En lo que es la calidad del trabajo. Entonces, no se arriesguen, por favor, revisen. A veces se nos va, realmente cometemos plagio de manera no intencional, pero les reitero, ahora ya tienen mucho más tiempo para poder revisar esto, ¿no? Listo. Y con eso hemos terminado hasta aquí era lo del PAD. De todas maneras, les reitero, si alguien tiene alguna duda, voy a estar atenta a sus consultas y por WhatsApp nos vamos a organizar para los que quieran, no es obligatorio en esta semana, de manera individual, hacer entrevistas para revisar sus documentos específicamente para ver si tienen alguna duda, ¿ya?
Muy bien, antes de ahora sí avanzar el contenido de la semana 1, les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras para registrar la asistencia. Yo sé que estamos todos un poquito despeinados, pero un ratito nada más. Eso, muy bien. No, no apaguen todavía, por favor, Lucy, muy bien. José, María, están tímidos todavía. Por favor, prendan. Elizabeth también, por favor. ¡Ah! Ya nos falta 10 minutos. José, Elizabeth, eso, gracias, Elizabeth. María, muchas gracias. Y José más. A ver, José. Muy bien, ahora espérenme un ratito ahí, por favor. Estoy sacando fotito. Muy bien, muchas gracias. Pueden apagar su cámara, por favor. Todos tímidos están, seguro estaban comiendo su salchipapa. Ya, muy bien. Vamos. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda del PAD antes de que pasemos a los contenidos de esta primera semana? Que ya tiene que ver específicamente con el módulo. Mm, Nadie. Ya. Muy bien. De todas maneras, les recuerdo que estoy a sus órdenes en WhatsApp. ¿Ya? Y ya nos vamos a organizar para para las entrevistas, si alguien desea. Muy bien. Entonces, permítanme un segundo, por favor. Eh, ya, listo. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a ver este módulo 5 que tiene que ver con la innovación y aplicación en el aula. Que como les indicaba al inicio de la clase, van a ver algunos elementos en los textos académicos que refuerzan los anteriores módulos, sin embargo también van a haber contenidos nuevos. El fin de este módulo es poder dar mayor énfasis a la parte práctica, la aplicación práctica de los contenidos teórico-metodológicos vistos en el diplomado y poder hacer un cierre precisamente a partir de él. Muy bien. Esta unidad temática 1 de la primera semana se refiere a la investigación en educación, neurociencias aplicada en aula y neurodidáctica. Muy bien. Entonces, se reconoce a Donolo en el sentido de que plantea que la investigación educativa va a ser pues un quehacer muy importante en lo que es la transformación educativa, en el sentido de que para poder precisamente reconocer la diversidad de nuestros estudiantes a nivel neurocognitivo, ¿no? Tendríamos nosotros que realizar investigaciones, pero no en laboratorios, no en ambientes controlados, sino precisamente en el aula, en aquellos escenarios donde nuestros estudiantes y maestros se desenvuelven en la vida cotidiana, ¿no? Donolo plantea textualmente que diversos investigadores sostienen que solo a través de la conciencia de las diferencias y similitudes entre educación y las neurociencias
será posible lograr una fundamentación común necesaria para una ciencia integrada de la educación, el cerebro, la mente y el aprendizaje. Este autor además reconoce que se respeta, ¿no? Cada disciplina científica se respeta a la psicología, a la pedagogía, a la neurología. Sin embargo, es importante reconocer el aporte de cada una de estas ciencias y cómo a su vez se articulan y cuáles son los aportes que van a poder dar en este contexto de la investigación para la comprensión de nuestros estudiantes, ¿no? Va a ser importante que se realice la investigación en neurociencias con los actores principales, con los maestros, ustedes, con las maestras, porque son ustedes en la vida cotidiana precisamente que pueden identificar a estos estudiantes, ¿no? Con dificultades de aprendizaje, tal vez con un trastorno por déficit de atención, a un estudiante que va a requerir adaptaciones curriculares por algún tipo de problemática, no necesariamente por una discapacidad, sino por alguna condición en particular. Entonces, se hace esta reflexión, ¿no? Que los expertos en el reconocimiento de los diferentes problemas, de una lectura muchísimo más integral que se pueda hacer de las problemáticas de los estudiantes en todos los niveles, son los maestros y las maestras. Ahora bien, en ese trabajo coordinado también con los padres de familia, ¿no? Que no aislar la investigación en neurociencias solamente a la escuela y olvidarnos del entorno. Y esto va también en correlación con lo que plantean el actual modelo, ¿no? Educativo en el país. La neurociencia aplicada en el aula, entonces va a reconocer a estudiantes diversos, ¿no? Que no, como les decía, no necesariamente tienen que tener una discapacidad, pero sí que son diversos, que salen de lo común, que nosotros al verlos reconocemos que aprenden de forma diferente, que se comportan de forma diferente a la mayoría de nuestros estudiantes, estudiantes que tienen alguna dificultad de aprendizaje como la dislexia, la disgrafia, discalculia, ¿no? Y al identificar a estos estudiantes diferentes, que de hecho todos son diferentes porque cada estudiante es único, pero al identificar a estos estudiantes que presentan mayor grado de diferencia, pongámoslo así, el maestro y la maestra va a tener como reto poder elaborar estrategias de enseñanza-aprendizaje que se adapten a esas características de nuestros estudiantes, ¿sí? Se reconoce que el cerebro va a conjugar el pensar, el sentir y el actuar en un todo. Aquí vienen también las dimensiones, ¿no? Si relacionamos con las dimensiones del ser, a partir de las cuales ustedes como maestros hacen la planificación, se estaría entendiendo que tanto el ser, perdón, el ser, el hacer, el decidir, el saber, ¿no? Todo eso va a estar articulado y va a tener que ver con la actividad de nuestro sistema nervioso y específicamente con el cerebro, ¿no? La curiosidad, interés, alegría y motivación también se reconoce que van a ser el motor principal para todo proceso de aprendizaje, en el sentido de que, como veíamos en el primer módulo, va a ser mucho más factible que se realice una sinapsis cuando el estudiante está atento, cuando el estudiante está motivado. Y también los avances en la neuroeducación nos ayudan a reconocer que si bien la herencia, ¿no? A nivel genético es importante y sienta las bases, pero al final es la experiencia, las diferentes alternativas que se puedan dar en el aula, las que van a generar, ¿no? Un desarrollo positivo o negativo en lo que se refiere a nivel del sistema nervioso. Muy bien, ¿cómo aplicar la neuroeducación en el aula? ¿No? Aquí
Vamos a terminar con esta diapositiva. Vamos a tener un descansito para que no se me duerman, igual de 8 minutitos para terminar la última parte de la clase. Entonces, les voy a enviar el enlace y vamos a terminar de ver los contenidos de esta semana 1 y vamos a ver un video también a la vuelta. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar aquí. No voy a correr mucho para que se me pueda entender. Entonces, nos vemos en 8 minutos, por favor. Está bien, Liz. Gracias.